Empezamos con el tema de luces, tema 7, y en él vamos a ir utilizando todo lo que es la nomenclatura propia de las luces, los nombres de las luces, qué nombres encontrábamos, que tienen algunos nombres un poquillo más raros que otros, algunos son más normalitos, pero bueno, básicamente lo primero que vamos a hacer es diferenciar todos los tipos de luces y luego ya vamos a empezar a hablar sobre todas las luces en cuestión, ¿vale? Entonces empezaremos hablando sobre luz de posición, luz de cruce y luz de carretera, que son las más gordas, las más básicas, y a partir de ahí, pues ya meteremos el resto de luces raras, que son las que suelen llevar un poquillo más de cabeza, como son la antiniebla delantera, antiniebla trasera y demás cosillas. Vale. Empezamos hablando una pequeña introducción de las luces, luego vamos a hablar del alumbrado de posición y luz de gálibo, que no son la misma, posición y gálibo, por otro lado. Luego vamos a hablar del alumbrado de largo alcance o carretera, que esas sí que son la misma, lo que pasa es que recibe dos nombres y en los exámenes de tráfico unas veces utilizan uno y otras veces utilizan otro, largo alcance o carretera. Y luego por otro lado las de corto alcance o luces de cruce, que también reciben dos nombres distintos siendo la misma, ¿vale? Entonces tenemos, por un lado, luz corta, también llamada luz de cruce, luz larga, también llamada luz de carretera, luz de posición y luz de gálibo, que es otra luz distinta, pero que ya veremos que tiene algo que ver una con otra, por eso nos las ponen juntas. Y por último hablaremos sobre las inmovilizaciones. ¿Qué luces dejaríamos? ¿En qué casos? Vamos a ir solamente al bulto, a lo que más nos interesa. Cuando terminemos este bloque pasamos a las luces de antiniebla. La primera parte de la introducción básicamente es un para qué sirven las luces. Entonces, si yo digo, ¿para qué sirven las luces? Bueno, pues normalmente las luces van a tener una doble finalidad. Van a servir para ver y para que nosotros veamos. Entonces, lo primero tendríamos unas luces que sirven, esto lo vamos a quitar de en medio, unas luces que sirven para ser vistos y otras luces que sirven para que nosotros veamos. ¿Vale? Ahora, en base a eso, empezamos a hacer otras preguntillas, como por ejemplo, ¿cuándo es necesario encender luces o cuándo es obligatorio encender luces? Yo voy más por lo necesario que por lo obligatorio. Entonces lo vamos a ir viendo. ¿Cuándo se ponen luces? Normalmente nosotros durante el día tenemos luz natural. ¿Está? En el momento en el que se hace la noche, tenemos luz artificial, que sería la luz de mi vehículo. Pues entonces, el cuándo es sencillo. Nosotros necesitaremos luces en el momento en el que la luminosidad no sea buena, o dicho como tráfico lo suele decir, desde la puesta hasta la salida del sol, o desde la puesta hasta la salida, desde el ocaso hasta la salida, o desde que el sol cae hasta que el sol sale, como queramos ponerlo en nombre, pero siempre desde que el sol está cayendo hasta que el sol sale completamente. A partir de ahí empiezan algunas preguntillas que suelen llevar un poquitillo de cabeza porque te dicen, el sol está cayendo, pero todavía hay suficiente claridad. ¿Tengo obligación de encender las luces? La respuesta es sí, por una razón. Ya no es solo que tú veas, porque todavía hay suficiente claridad, el tema es que te vean a ti. Por ejemplo, si yo voy circulando y está cayendo el sol y me está pegando el sol de lleno en los ojos, es posible que si tú vienes hacia mí con un coche blanco, con un coche gris, posiblemente no te vea. Si tú vienes con un coche rojo, seguramente sí que te veré más fácilmente. Pero si tú vas con un coche blanco o gris, el sol me está pegando de lleno y yo a ti no te veo, si tú llevaras puestas las luces, eso va a conseguir que yo sí que te vea con mucha más facilidad. Entonces, en ese caso, desde que el sol empieza a ponerse por la idea de que me esté pegando el sol de lleno, o desde el momento en el que el sol está saliendo porque también me está pegando el sol de lleno. Entonces, la idea en estos dos casos sería básicamente esa, que nosotros veamos y que también nos vean, pero sobre todo que nos vean. Ahora, a partir de ahí tenemos unas luces que sirven para ser vistos, que serían las luces de posición y la luz de gálibo. Y por otro lado tenemos unas luces que sirven para que nosotros veamos, que va a ser la luz de corto alcance, también llamada luz de cruce, y la de largo alcance, también llamada luz de carretera. Vale, cuidado aquí una cosilla porque acabamos de hablar el cuándo. Y en el cuándo hemos dicho desde la puesta hasta la salida. ¿Cuál es el problema que solemos tener normalmente en las preguntas? Que las primeras veces, cuando empezáis a leer los test, lo hacéis relativamente despacio. Pero cuando ya lleváis algunos test hechos, veréis que tardáis en hacer un test de 30 preguntas 7 minutos, 6 minutos, 8 minutos. Y eso es porque directamente ya ni siquiera leéis las preguntas, es decir, ya vais tan a saco que veis el principio de la pregunta y un poquitillo y una respuesta que medio os parece y vais de cabeza. Cuidado sobre todo aquí con lo de puesta y salida, porque si yo te digo, ¿tendrás necesidad de encender las luces entre la salida y la puesta de sol? Cuando tú lees salida y puesta de sol, lo que se te viene a la cabeza del tirón es que es de noche. Y cuidado con las palabras, porque estamos diciendo entre la salida y la puesta. Si es entre la salida y la puesta de sol es de día, con lo cual yo no necesitaría encender las luces. Sin embargo, si tú lees entre la salida y la puesta y lo que se te viene a la cabeza es que es de noche, lo que te va a ir de cabeza es que son luces.
cuidado con leer las preguntas enteras y leerlas bien. Desde la salida hasta la puesta no es necesario, que si quieres las puedes llevar. Desde la puesta hasta la salida es obligatorio y las tendríamos que llevar, ¿vale? Seguimos. Ahora, en este caso solamente he puesto un ejemplo que es un interruptor de luces. Por ejemplo, en mi coche, yo para poner las luces las tendría en esta forma. De entrada, si yo tengo ahora mismo el de la luz puesto en esta posición, lo que tendría es que estar la luz apagada. Si esto lo giro y lo pongo así, lo que haría es, al pasarlo a este lado, poner la luz de posición. Y si lo sigo girando y lo pongo en este lugar, entonces pasaría a tener la luz de corto alcance y luego podría poner la luz de largo alcance utilizando otros elementos. Pero en principio lo que sí que quiero que veáis aquí es que para pasar desde el apagado hasta la luz de corto alcance no puedo pasar del tirón, no puedo saltarme la de posición. La luz de posición es la primera luz que se pone siempre, porque no hay forma de poner otras luces sin haber pasado previamente por ella, pero también es verdad que es una luz que, aunque sea la primera que ponemos, es una luz que no puede lucir sola. Tiene que estar luciendo con una luz corta, o con una luz larga, o con una luz antiniebla, o con cualquier otra luz. La luz de posición sola se permite cuando el vehículo está con la rueda en parado, porque nosotros teníamos por un lado unas luces que servían para ver y otras para ser vistos. La luz de posición es para que me vean. Si el coche está parado, necesito que me vean. Posición. Si el coche va en movimiento, necesito ver y que me vean. Corta o larga o antiniebla, más aparte la luz de posición. Entonces, cuidado, porque muchas veces ya nos centramos y cogemos las preguntas demasiado con pinzas. En un momento me preguntan, ¿qué luz tendrá que llevar en esta situación? Y te ponen una carretera de noche, pero sin más cosas. Y te ponen una respuesta, la de corto alcance únicamente. Luego las otras dos respuestas no es que sean buenas, de hecho son malas, pero lo del únicamente dicen, únicamente no, porque para poder poner la luz de corto alcance, antes he tenido que poner la luz de posición, efectivamente. Pero cuando en las preguntas te digan corta o te digan larga, es porque se da por hecho que la luz de posición tiene que ir encendida, porque no hay forma de ponerla si no. ¿Vale? Pues cuidadito ya con coger ya las preguntas demasiado con pinzas. Vale, seguimos. En el siguiente caso, lo que empiezan ya es a ponernos cada una de esas luces. La primera que encontraríamos sería la luz de posición. Y ahora nos están preguntando por las luces de coche y de moto. Entonces, la luz de posición en un turismo van a ser dos luces blancas por delante, dos luces rojas por detrás, aunque eso parezca medio naranja, se supone que es rojo, y además la luz de placa de matrícula trasera. Ten en cuenta, la placa delantera no se ilumina, entre otras cosas porque cuando sea de noche, si tú llevas puestas las luces y yo miro hacia tu vehículo, las luces de tu vehículo me van a deslumbrar, con lo cual no voy a llegar a ver la matrícula. La matrícula que se ilumina solamente es la matrícula trasera. Dos luces blancas por delante, dos luces rojas por detrás y además la luz de placa de matrícula trasera. Que mi vehículo es una motocicleta. Las motos pueden tener un piloto nada más adelante y un piloto nada más atrás, o dos adelante y dos atrás, con lo cual la luz de posición va a ser una o dos por delante, en las motos, una o dos por detrás, roja, y además la luz de placa de matrícula exactamente lo mismo. Con lo cual siempre por delante van a ser blancas, siempre por detrás van a ser rojas, y además la luz de placa de matrícula para que ilumine la matrícula en concreto. ¿Vale? Luz de posición. Ahora veremos para lo que sirve esa luz de posición. Luz de corto alcance, también llamada luz de cruce. La luz de cruce ahora es una luz que, además de la luz de posición, que se queda por ahí como escondidilla, no sé si la vemos medio bien o no, pero ahí la tendríamos, esa luz que se queda ahí sería la luz de posición, esta luz sería la luz de posición y además se ha encendido la luz corta. Vale, hemos dicho que para poder poner la luz corta, antes se ha tenido que poner la luz de posición. En los coches que son más retro o antiguos, tendréis que van con diferentes pilotos, un piloto aquí, otro piloto aquí. Vale, en los coches más modernillos lo que hacen es aglutinarlas todas dentro de un mismo foco. Entonces, que no te extrañe que en este caso tú no llegaras ni siquiera a ver la luz de posición, porque la luz de posición a lo mejor se ha quedado escondida aquí detrás y tú no la ves, porque la otra es mucho más potente. Bien, en el caso de la luz de largo alcance, también llamada luz de carretera, no te lo van a preguntar porque distintos fabricantes, distintos modelos. Hay algunos que lo que hacen es, cuando pones la luz larga, se apaga la corta para encender la luz larga, y otros en los que se queda la luz corta y además se enciende la luz larga. La de posición no ha desaparecido, lo que pasa es que se queda por ahí escondida. Idea, la de posición siempre tiene que estar encendida por delante y por atrás, luces blancas por delante, luces rojas por detrás.
Cuando se enciende la de corto alcance, solo se enciende por adelante. Cuando se enciende la de carretera, solo se enciende por adelante, quedándose la luz de posición. Seguimos. Siguiente caso. Luz de posición y luz de gálibo. ¿Qué hemos dicho que era la luz de posición y qué era la luz de gálibo? Bueno, la luz de posición sirve para marcar la posición y presencia de un vehículo. Posición y presencia, ahora lo vamos a entender, pero entonces, ¿qué es la luz de gálibo? La luz de gálibo es la misma luz de posición, pero tiene nombre propio. Se encienden los vehículos grandotes por aquí, normalmente dos blancas por delante y dos rojas por detrás, pero en la parte más alta. Y eso de encenderlo en la parte más alta es la luz de gálibo, que no la luz de posición. La luz de gálibo sirve para identificar la anchura de un vehículo. Y hay una pregunta en la que te dice, ¿la luz de gálibo qué marca? ¿La anchura, la altura o anchura y altura? Vamos, normalmente es verdad que se suelen poner aquí arriba del todo, para que sea bien visible por todos los usuarios. Pero no tiene por qué marcar la altura. De hecho, tú cuando vas a adelantar un vehículo grande, ¿qué lo adelantas? ¿Por arriba o por el lado? Lo adelantas por el lado. Entonces a ti lo que te interesa es saber que aunque lleves por delante 3 o 4 vehículos, tú ya sabes que desde aquí hasta aquí mide el vehículo, no me importa la altura. Aunque algunas veces también ponen arriba control de gálibo y lo que te están marcando es el control de alto del vehículo, está mal dicho. El gálibo solamente es la anchura. ¿Bien? Y además, ¿por qué no marca la posición más alta del vehículo? Porque si yo, por ejemplo, tengo un camioncillo que la parte de adelante es esa, pero la parte de atrás es esta, la luz del gálibo me la van a poner aquí la delantera, pero me la van a poner, por ejemplo, aquí la trasera. Y no me está marcando la parte más alta del vehículo, lo que no van a hacer es ponerme un palo aquí para marcarme la luz de gálibo. La luz de gálibo marca la anchura que nunca la altura. ¿Vale? Además, esa luz de gálibo, los vehículos que tienen que llevarla, es a partir de 1,80 o a partir de 2,10. 1,80 opcional, a partir de 2,10 obligatoria. Lo veremos ahora después. Pero sobre todo, sí que tendríamos que tener en cuenta que no lleva un botón distinto. Los vehículos turismos, cuando le da la luz de posición, se te van a encender estas, y en los vehículos pesados, cuando le dan la luz de posición, se va a encender estas, más aparte las luces de gálibo cuando el vehículo las lleve instaladas. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que llevo un rato diciendo de ahora entenderemos? Esta es la luz de posición y luz de gálibo. La luz de posición sirve para ser visto, ya lo hemos dicho antes, no es para que yo vea, porque prácticamente no emite cantidad de luz. Eso se explica perfectamente con esto, una pantalla de televisión. Si yo, por ejemplo, cojo una pantalla de televisión, la enciendo y me pongo detrás de la pantalla dándole la luz hacia adelante, si yo me pongo detrás de la pantalla, apago todas las luces y me quedo solo con la pantalla encendida, ¿creéis que con la luz que eso emite yo sería capaz de ir circulando con un vehículo? No, la luz que emite una pantalla de televisión, que puede ser una cuarta de luz, 2/4 de luz, más de eso no alumbra. Sin embargo, si yo dejo aquí la pantalla y me voy más para allá y me voy a 200 metros, 300 metros, una vía de noche totalmente oscura y yo miro hacia la pantalla y yo sí veo que allí a lo lejos, a 200 o a 300 metros, hay algo encendido. Esa es la finalidad de la luz de posición, que cuando a mí me vean desde lejos sepan que ahí hay algo, aunque yo cuando estoy montado con esa luz no sea suficiente cantidad de luz como para que yo conduzca. Luz de posición y luz de gálibo. Marca la presencia del vehículo. Ahora, una vez que hemos dicho eso, utilización. Cuando tienes necesidad y obligación de utilizar la luz de posición o luz de gálibo. Lo primero, ya lo hemos comentado, entre la puesta y la salida del sol, o entre el ocaso y la salida del sol, o entre que el sol está cayendo hasta que el sol está saliendo, aunque todavía haya suficiente claridad. Ya es obligatorio que pongamos luz de posición. Sigo. Además, en el momento en el que haya condiciones climatológicas o atmosféricas desfavorables o de visibilidad reducida. Está lloviendo, está nevando, hay poca cantidad de lluvia pero ya me quita visibilidad. Todo lo que sean condiciones climatológicas, también pondríamos las luces. Y además también cuando lleguemos a un túnel, a un paso inferior o a un tramo de vía afectado por la señal túnel. En este caso, todo lo que sea túnel o paso inferior, tendríamos la obligación también de encenderlo. Para que veamos la diferencia entre un túnel y un paso inferior, el túnel es cuando atravesamos montañas y te hacen el hoyo, y un paso inferior es cuando nosotros vamos por una vía, nos metemos como por debajo de un subterráneo, tramo inferior, paso inferior, y volvemos a salir otra vez a la superficie. Por ejemplo, aquí en Jaén lo tenemos en el cruce donde está, donde termina el gran eje, donde empieza el gran eje. ¿Bien? Sigo. Y ahora, más importante todavía, las medidas. Esas medidas salen en el resumen que os he puesto ahí,
Vale, pues en el resumen te pone abajo o a mitad de altura más o menos. Luz de gálibo, obligatoria a partir de 2,10. Opcional a partir de 1,80 de ancho. Un vehículo a partir de 1,80 puede tener luz de gálibo, a partir de 2,10 tiene que tenerla obligatoriamente. ¿Qué es lo importante de esto? Que como es una luz que sirve para ser visto, para que me vean, con esa luz sola no puedo circular. Es una luz que sirve solo para acompañarla con otras luces, o si la llevo sola, será para que el vehículo esté inmovilizado. Nunca podré circular con ella sola. Tiene que ser acompañada de otra. ¿Vale? Seguimos. Luz de largo alcance o luz de carretera. A ver, la lógica diría que yo empiece con la luz de posición, luego con la corta, luego con la larga. Un orden lógico. Sin embargo, yo aquí me he saltado el del corto. Y ahora vamos a entender también el porqué, que tiene su aquel, tiene su historia. La luz de posición, ya hemos dicho cuándo se utiliza. Vamos a la luz larga. La luz larga te dice que su finalidad va a ser iluminar por delante del vehículo, ¿cuánto? Luz larga, pues, todo lo que pueda y un poquillo más. Iluminar por delante del vehículo a una distancia muy larga. Bien. Ventaja, veo mucho. Inconveniente, deslumbro. Segundo, obligatorio. Es obligatorio para todos los automóviles. ¿Qué eran automóviles? Vale, paro aquí un segundito. Y digo, si os acordáis, nosotros teníamos un resumen que era el de vehículos, ¿vale? En esos vehículos, vamos a poner esto un poquito más chico, que si no, no vaya a ver nada. En esos vehículos teníamos por un lado unos vehículos que eran de motor y por otro lado otros vehículos que eran de no motor. Dentro de los vehículos que no tenían motor teníamos las bicicletas, que le llamábamos ciclos, teníamos los ciclomotores, que decíamos, aunque aparezca la palabra motor, tráfico dice que no tiene motor. Esos ciclomotores podían ser de 2 ruedas, de 3 ruedas o de 4 ruedas, aunque recibían el nombre de cuadriciclo ligero. Teníamos el vehículo para personas de movilidad reducida, silla de ruedas con motorcillo, varios vehículos. Y luego dentro de los vehículos que sí que tenían motor, habríamos por un lado un concepto que era automóvil, y por otro lado, un vehículo que eran especiales. Vale. Un vehículo especial son aquellos que servían para trabajar con ellos. Por ejemplo, agrícola, de obra y de servicios. ¿Vale? Y luego, si hablábamos de automóviles, los automóviles ya eran todos los demás. Es decir, a partir de aquí ya empezaba la motocicleta, moto grande, empezaba el coche, lo que llamamos normalmente turismo, empezaban los camiones, empezaban los autobuses, los mixtos, los derivados, es decir, ya todos los vehículos restantes que no habíamos metido ni en este bloque ni en este bloque son automóviles. ¿Qué vehículos tienen obligación de tener la luz de largo alcance? Solamente los automóviles. ¿Eso significa que los vehículos especiales no pueden tenerla? Claro que pueden. ¿Eso significa que un ciclomotor no puede tenerla? Mi ciclomotor tiene. Lo que no están es obligado. La luz de largo alcance solo es obligatoria para moto, coche, camión, furgón, autobús, mixto, derivado, vehículos, automóviles. Solo para ellos. Sigo. Por otro lado, color. ¿De qué color hemos dicho que eran las luces por delante? Blanca. Por detrás, roja. Vale, pues la luz de largo alcance, 2 luces blancas por delante. Y en la motocicleta, 1 o 2. Ciclomotor es lo mismo, 1 o 2. Color blanco. Y ahora llegamos aquí a la parte de memoria. Vosotros sabéis que yo soy poco de memorizar. De hecho, los que ya me vais conociendo sabéis que mi memoria y yo nos llevamos regular. Entonces intento que no aprendamos cosas de memoria. Pero hay cosas que son inevitables que tendremos que aprender de memoria. Y ese es uno de esos casos, ¿vale? Empiezo. Utilización de la luz de largo alcance a memoria. Apaga el micro, por favor. 3 casos de memoria y un cuarto que vamos a añadir. ¿Ok? Bien, empiezo. Lo primero para poder poner la luz larga es que sea fuera de poblado. Fuera de poblado, primer requisito. Entonces yo ahora digo, y dentro del poblado, prohibido. Así se entiende, si es fuera de poblado, fuera de poblado. El problema, y en travesía, no tenemos claro del todo lo que es el concepto de travesía. Vamos a definir un poquito el concepto de travesía. El concepto de travesía sería el siguiente. Borramos todo esto, no importa, ya más bien tirando para poco. Fuera. Y vamos a poner el concepto de travesía. Cuando hablamos de una travesía es, por definición, un tramo de vía interurbano que discurre por suelo urbano. Me queda lo mismo. Bien, la travesía va a ser el trozo de carretera que al expandirse la ciudad habían puesto aquí ya el cartelito de bienvenido a Jaén.
por ejemplo, en ese caso, ¿vale? Entonces yo sé que todo lo que es desde esta línea imaginaria para atrás va a ser fuera de poblado y todo lo que sea de aquí para adentro va a ser dentro de poblado. Pero en verdad lo que es el poblado en sí, la zona urbana, no empieza en el cartel. La zona urbana pues está más o menos aquí, que es donde están todas las casas, donde están todas las calles. Vale, pues desde que tú pasas el cartel de Jaén y hasta que de verdad llegas a la zona del poblado, todo eso es lo que va a recibir el nombre de travesía. En una travesía ya estamos dentro del poblado porque ya hemos pasado este cartel, con lo cual la luz de largo alcance no se puede utilizar ni en poblado ni en travesía. Tráfico te dice que solamente se podrá utilizar fuera del poblado, solo fuera de poblado. ¿Vale? Nunca travesía, nunca poblado. Y aquí nunca, nunca. Sigo. Ahora, segundo caso. Además de ser una vía de fuera de poblado, se tiene que cumplir que esté insuficientemente iluminada. Si os cogéis el resumen, abajo del todo, a pie de página, pone vía insuficientemente iluminada y te lo ponen como pregunta suelta. Se considera una vía insuficientemente iluminada cuando no se distingue un vehículo pintado de oscuro a una distancia de 50 metros y una matrícula de un vehículo a una distancia de 10 metros. Y aquí normalmente medio lo aprendéis y dice el coche a 50, la matrícula a 10, vale, pero cuando llega el examen ya lo dudáis todo. Y te ponen la respuesta cambiada y te dicen, cuando no se ve la matrícula a 50 metros y el vehículo a 10, o cuando no se ve el vehículo a 50 y la matrícula a 10. Y como lo dudamos todo el día del examen, ya empezáis con las dudas. Vale, os digo, tú de día, con buena visibilidad, ¿eres capaz de ver la matrícula de un coche a 50 metros? No la ves ni de coña, ni que tuvieras vista de elfo, no la ves. Entonces, si no la ves de día, la vas a ver de noche, se considera insuficientemente iluminado si no veo la matrícula a 10 metros, que es una distancia para que la viera, o un coche oscuro a una distancia de 50 metros, que es para que también lo viera. Entonces, eso es lo que se va a considerar insuficientemente iluminado y os sale como pregunta suelta, ¿vale? Seguimos. Fuera de poblado, insuficientemente iluminado, sin deslumbrar. Tercera, no puedes deslumbrar a ningún usuario de la vía. Cuando digo ningún usuario de la vía, me refiero a usuario en general, el que usa ni a conductores, ni a peatones, ni a animales, ni a nadie. No podemos deslumbrar. El uso de la luz de largo alcance, aunque aquí hemos dicho que es solo fuera de poblado, y de hecho lo he recalcado, solo fuera de poblado, si utilizamos esa luz a modo de ráfaga o a modo de destello, sí que está permitido dentro de poblado, porque es para avisar de un posible accidente, para avisar de un posible adelantamiento, pero solo a modo de destellos cortas largas que no llegamos a deslumbrar, que son toquecitos cortos, ¿vale? Sigo. Fuera de poblado, insuficientemente iluminado, sin deslumbrar. En el caso en el que se cumplan esos tres requisitos, la luz de largo alcance es opcional. Si quieres la pones, pero no está en la obligación. En el momento en el que además se cumple que voy a más de 40 km por hora, ya esa luz no es opcional. Esa luz es completamente obligatoria. Y pasa a ser obligatoria en el momento en el que se cumplan los cuatro. ¿Hasta cuándo? Hasta que deje de cumplirse alguno de ellos. Por ejemplo, me dicen fuera de poblado insuficiente sin deslumbrar y a 50, luz larga por huevo. Ahora viene un vehículo, es que ahora ya está dejando de cumplirse. Ahora ya viene un vehículo, ya si deslumbramos, aunque se sigan cumpliendo el resto de casos, en el momento en el que uno no se cumple, la luz pasa a ser opcional, en este caso directamente prohibida, porque no se cumple uno de los requisitos. Bien, entonces, para que se pueda utilizar la luz de largo alcance, se tiene que cumplir o fuera de, los tres requisitos, fuera de poblado, insuficiente y sin deslumbrar, los tres, pero para que sea obligatorio se tienen que cumplir los cuatro. En el momento en el que deje de cumplirse alguno de estos, está terminantemente prohibido. Y además, hay algunas veces que en la pregunta no te tienen por qué dar todos los requisitos, porque se dan por hechos algunos. Por ejemplo, si a mí me dicen en una autovía ya no hace falta que me digan que voy a más de 40. Si lo máximo a 120 y lo mínimo a 60, voy a ir a más de 40 siempre. Además, en una vía de autovía, normalmente es fuera de poblado. Lo raro es que haya una autovía dentro de poblado. Te lo tendrían que especificar. Si te dicen que es una autovía, no hace falta que te digan que es fuera de poblado. Sí que te pueden decir si está suficiente o insuficientemente iluminada. Sí que te pueden decir si deslumbra o no deslumbra. Pero simplemente con que te digan esos dos requisitos, ya lo demás lo deberíamos saber. ¿Bien? Y ahora, este punto último es muy importante porque te dice, cuando se den las condiciones, me da lo mismo que sea de día o que sea de noche. Vamos a poner dos ejemplos, uno absurdo y uno menos absurdo. Voy circulando de día, eclipse de sol, ¿puedo poner la luz larga? Si se dan los requisitos, ¿por qué no?
Es que es de día si se dan los requisitos, ¿por qué no? O llego a un túnel. ¿Puedo poner la luz larga? Cuando aparecen en las preguntas la palabra túnel, parece que hayáis visto al demonio. ¡Uy, túnel! ¡Oh, qué problema! ¿Qué peligro o qué diferencia hay entre un túnel y un tramo que no es un túnel? Que uno tiene tejado y el otro no tiene tejado. Pero ahora yo te pregunto, en un túnel, ¿puedo poner la luz larga? Si se cumplen los requisitos que acabamos de comentar, ¿por qué no? Llego a un túnel, es que los túneles suelen tener luces, o no, porque igual que tú en un túnel entras y hay luz, mañana podía haber un corte de luz y no hay luz. Si es fuera de poblado el túnel, está insuficientemente iluminada, no deslumbra a nadie y va a más de 40, pues ponen la luz larga por narices. Siempre que se den los requisitos, sea de día, sea de noche o te pongan el caso que te pongan. No te nubles, solamente si se cumplen los requisitos se pone. ¿Vale? Seguimos. Entonces, ahora es cuando he metido la luz de corto alcance. En el resumen he sido mucho más escueto que aquí, porque en el resumen te pongo luz de corto alcance, resto de casos. Y en verdad es eso, porque si yo te digo, ¿cuándo se podrá poner la luz de corto alcance? ¿O cuándo tendré que poner la luz de corto alcance? Si tú ya sabes cuándo se ponen las luces en general y sabes cuándo se pone la luz de largo alcance, ya sabes cuándo se pone la luz de corto alcance. Empiezo. ¿Cuándo se ponían las luces? Entre la puesta y la salida de sol, o cuando sean condiciones climatológicas o ambientales adversas, o cuando pasáramos por un túnel o por un tramo de vía donde no haya visibilidad suficiente. Luces. ¿Cuándo tengo que poner la luz larga? Fuera de poblado, insuficientemente iluminado y sin deslumbrar. Y si además se cumplía que iba más de 40, ya era obligatorio. ¿Cuándo voy a poner la luz corta? Pues en los casos que no se cumpla eso. Es decir, dentro de poblado y en travesía, cuando la vía esté suficientemente iluminada, cuando deslumbre algún usuario de la vía, cuando vaya a menos de 40 o a 40, luz corta. Entonces aquí he empezado otra vez diciéndote cuál es la finalidad. La luz de corto alcance, si la larga era iluminar mucho tramo por delante, la luz de corto vas a iluminar pues menos, sin llegar al deslumbramiento. Finalidad, esa. Obligación. Antes la obligación era todos los automóviles. La luz de corto alcance, todos los automóviles. Lo que pasa es que te dice especialmente la motocicleta, la moto grande que tiene que llevar la luz corta puesta tanto de día como de noche y a todas horas. De hecho, las motos más antiguas, arranca y pones tú las luces. Las motos no te dan ni opción, arranca y ya están las luces puestas. La luz de corto alcance en una motocicleta es obligatoria desde primera hora. Sigo. También te dice, y en los vehículos especiales aptos para circular de noche, ciclomotores, cuadriciclos ligeros. Aquí ya abren un poquito más. La luz corta, si mi ciclomotor va a circular de noche, la tiene que tener. Si tengo un cuadriciclo ligero y va a circular de noche, la tiene que tener. Y si voy a llevar un tractor y va a circular de noche, la tiene que tener. La larga no era obligatoria, la corta no es obligatoria, salvo que vaya a circular. ¿Bien? Color, blanco. Todas las luces por delante eran todas blancas. Y ahora, obligación de utilización. Resto de casos. Cuando no pueda encender la larga, entonces pondré la corta. Cuidado porque hay una pregunta en tráfico que más o menos lo que te viene diciendo es eso, y en los test también te sale. Que te dice, ¿cuándo pondrá usted la luz de corto alcance? Y empiezan a ponerte un montón de casos, ¿vale? Pues la respuesta correcta es cuando no pueda encender la luz larga. O cuando no tenga luz larga, o cuando la luz larga no exista, o cuando la luz larga no funcione. Alguna cosita de esas. ¿Por qué? Porque se supone que tú con qué luz vas a ver mejor, con la corta o con la larga. Si yo voy a ver mejor con la luz larga, pues tráfico que vela por mi seguridad, te va a decir, pon la luz larga siempre que pueda. El problema es que lo solemos hacer siempre al revés, llevamos siempre la corta y de vez en cuando ponemos la larga. Cambiamos el concepto. Deberíamos llevar siempre la luz larga, cuando se pueda, lógicamente, y en el momento en el que no se pueda, entonces pondríamos la corta. Se pondrá la luz corta cuando no tengamos luz larga. No os compliquéis. Y además, en otros casos, como por ejemplo, en un carril de los de sentido contrario al habitual, también en los de adicional circunstancial, también en los reversibles o cuando no tengamos buena visibilidad. En este primer caso lo vamos a ver de la siguiente forma. En este primero, que es un carril de sentido contrario al habitual, el vehículo azul tiene que llevar puesta la luz corta. Y el vehículo negro tiene que llevar puesta la luz corta. Es decir, los dos que van al ladito de los conos tienen que llevar las luces puestas. En un carril adicional circunstancial, que es que de dos carriles se han inventado tres, es decir, vamos todos más apretados, todos los vehículos, tanto los que suben como los que bajan, tienen que llevar las luces puestas. Todos, aquí no hay excepción.
Y en un carril reversible, todo el que vaya por el carril reversible, vaya para allá o vaya para acá, dependiendo de lo que dijeran los semáforos, tiene que llevar también puestas las luces. Ahora, la pregunta es, ¿podríamos poner la luz larga en alguno de estos carriles? Pues yo digo que la luz larga la podríamos poner en cualquiera de los 3 carriles, siempre que se cumplan los requisitos que hemos dicho. Por ejemplo, en este caso en concreto, por la última de las imágenes que hemos puesto, por esta, ¿podríamos nosotros poner la luz larga en ese caso? Pues no, prohibido. Pero no por el hecho de ser un carril reversible, sino porque se ve que estoy dentro de poblado. No se cumple un requisito, luz larga prohibida. En este caso, mientras no deslumbrara a nadie, en este segundo caso, podría llevar la luz larga. Ahora, en el momento en el que deslumbra a alguien, poner la luz corta, que se sigan cumpliendo los requisitos. Aquí, mientras ese vehículo no deslumbra a nadie, puede ponerla. Este lo mismo, mientras no deslumbra a nadie, puede ponerla. El problema es que cuando deslumbre a alguien, entonces también estarán prohibidas. Sigue siendo la misma normativa. La luz larga hemos dicho que se pone en el momento en el que la luz corta se pone en el momento en el que la luz larga no podamos utilizarla. Siempre que podamos, utilizamos la luz larga. ¿Vale? Seguimos. Más casos. Inmovilización. Aquí la cosa es fácil. Viene el resumen, pero yo os voy a decir mi modo. Dentro de poblado, vamos a encontrar un sitio donde se pueda aparcar bien. Vale, pues yo tengo aquí esta vía y tengo aquí esta calle y aquí hay un sitio de aparcamiento, ahí hay coche, ahí hay coche, ahí hay coche, ahí hay coche, y yo llego y aparco mi coche, que es muy chiquitillo, y lo meto aquí en medio. Mi coche, ¿ahí molesta? No, está bien aparcado. ¿Tengo que dejar alguna luz? No, ¿para qué? Si está bien aparcado. Ahora, mi coche lo pongo aquí, en doble fila, parado, porque la parada en doble fila se puede, el estacionamiento no. ¿Es de día? ¿Se ve mi coche? Sí. ¿Qué luz dejo? Normalmente no la que soléis dejar. La luz que dejo es el intermitente a la derecha, diciendo estoy aquí parado. Sin más, menos de 2 minutos, sin perder de vista el coche. Normalmente casi todo el mundo pone los 4 intermitentes, la luz de avería, no está averiado. Vamos a suponer que es de día, el coche se ve. Y si es de noche, el coche puede ser que ahora se vea, ahora no, ahora sí, ahora no, por esto es que son intermitentes. Vale, pues entonces, cuando sea de noche y mi vehículo está fuera de una zona normal de aparcamiento, tendremos que dejar una luz de posición blanca por delante y las luces de posición roja por detrás. Ya está. Dejaremos luces de posición por delante y por detrás. Porque estamos de noche en una zona parado, doble fila, en un lugar donde puede estorbar al resto de conductores. ¿Vale? Pero ahora, vamos a suponer que esto es travesía. Nos acordamos lo que era la travesía, era desde el momento en el que paso el cartel de Jaén hasta que llego a las primeras casas. En la travesía tenemos 2 casos. Si la travesía es suficientemente iluminada, que ya sabemos lo que era, o si la travesía es insuficientemente iluminada. Imaginaros el ferial, por ejemplo, la carretera del ferial. Una carretera que eso es travesía. Imaginaros que yo dejo ahí mi coche aparcado. ¿Hay luces o no hay luces? Si la travesía está suficientemente iluminada, se da por hecho que mi coche se ve. Y si mi coche se ve, no tengo que dejar ninguna luz, porque mi coche se ve y estoy en poblado. Pero si la travesía es insuficientemente iluminada, por muy poblado que sea mi coche, puede resultar ahí un peligro. El tráfico te dice que si esta es la carretera, lo has dejado aquí, tendrás que dejar la luz de posición o la luz de estacionamiento. La luz de estacionamiento es la misma luz de posición, pero dejando solamente la del lado que pega más a la carretera. En verdad, eso no es lo que quería. Entonces, en verdad, nosotros lo que estaríamos dejando serían los pilotos del trozo que más sobresale a la carretera. En verdad, tened en cuenta que si yo dejara la luz puesta todo el día o toda la noche, para cuando vaya a coger el coche el día siguiente, la batería te la has comido entera. Entonces aquí tráfico dice, ya que tienes que dejar tu coche que se vea, gasta la mitad de batería. En vez de poner las 4 luces, pone solamente las que pegan más al trozo de la carretera, para que los vehículos que vengan por aquí sepan dónde está y los que vengan por aquí sepan dónde está. Si está aquí pegadito a la acera, ¿para qué carajo quieres tener esas luces? Bien, entonces, si es dentro de poblado bien aparcado, no dejamos ninguna. Si es dentro de poblado en doble fila, o donde pueda resultar de verdad molesto, dejaríamos la luz de posición, además de los intermitentes, intermitente a la derecha. Y si es una travesía suficientemente iluminada, no dejamos nada, y si es insuficientemente iluminada, dejaríamos la luz de estacionamiento, que es la luz de posición de uno solo de los lados. ¿Vale? Por último caso,
si ahora nosotros nos dicen, bueno, ahora estamos fuera de poblado totalmente. Y entonces, si yo estoy fuera de poblado, ¿dónde tenía yo que aparcar? Bueno, pues siempre que sea fuera de poblado, no podía aparcar ni en la calzada, ni en la parte transitable del arcén. Es decir, tendrías que aparcar en mitad de los olivos. Si tu coche aquí no lo puedes dejar y aquí tampoco lo puedes dejar y lo dejas en mitad de los olivos, ahí no molestas. Si no molestas, ¿para qué vas a dejarlo? Ahora, ¿y si dejo mi coche aquí, pero por avería? Pues entonces ahí, además de dejar la luz de avería, 4 intermitentes, además dejaríamos la luz de posición cuando sea de noche para que mi vehículo se siga viendo. ¿Lo pillamos? Fuera de poblado. Si lo dejamos en la calzada o en el arcén porque no haya más remedio, de día la luz de avería, de noche avería, más posición para que se vea. Si lo dejas fuera de la parte transitable del arcén, en mitad de los olivos, no hay que dejar nada. Si lo dejo en poblado, en una zona bien aparcada, nada. Si lo dejo en poblado, en una zona mal aparcado, en doble fila, parada, si es de día, solo el intermitente, si es de noche, intermitente y luz de posición. Y si es travesía, si la travesía es suficientemente iluminada, no tengo que dejar nada. Y si la travesía es insuficientemente iluminada, entonces ya sí que tendríamos que dejar la luz de posición o la luz de estacionamiento, que es la de posición que pega más al lado. ¿Vale? Pues ahora ponemos lo que es el resumen ya por escrito bien puesto. En este caso te dicen, para el caso de las inmovilizaciones, todo vehículo que entre la puesta y la salida de sol en condiciones meteorológicas o ambientales adversas disminuye sensiblemente la visibilidad, tendrá encendida luz de posición cuando se hallen detenido, parado o estacionado en el arcén de la vía insuficiente, parado o estacionado entre el arcén. El caso que nos afecta a nosotros, estacionado en una travesía insuficientemente iluminada, que dejaríamos la luz de estacionamiento. Detenido parado en una vía urbana que no sea travesía, no será obligatorio el estacionamiento en vía urbana que no sea travesía si la iluminación lo permite. Los casos que hemos comentado. ¿Vale? Entonces, en definitiva, lo que hemos dicho. Y además se consideraba insuficiente, lo que hemos comentado antes, en el momento en el que no se distingue un vehículo a una distancia de 50 metros o la matrícula a una distancia de 10 metros. ¿Vale? En principio, con esto tenemos todo lo que serían las luces normales, luz de posición y gálibo, luz larga y luz de corto alcance. Vale. Vamos al siguiente punto. En el siguiente caso, lo que vamos a empezar viendo son el resto de luces, que van a ser las luces raras. En estas luces raras tendríamos, lo vemos, cuéntamelo. ¿La deposición hay que ponerla siempre? No, la deposición se pone cuando es necesario que pongamos luces. ¿Eso cuándo era? Entre la puesta y la salida de sol, condiciones climatológicas o ambientales malas, túneles. ¿Ya está? Lo que pasa es que sola. ¿De plano no hace falta llevar ninguna? Nada. Si es de día, no tienes por qué llevar ninguna. Los coches más nuevecillos ya te traen una luz que se llama luz de día. Pero bueno, obligatorio no es. Si las quieres llevar, las llevas. ¿Vale? Sí. Ahora vamos al resto de luces. En ese resto de luces empezamos haciendo pues, otra de la pequeña introducción para ir pillando el hilo de lo que hemos dicho detrás. Vamos a hablar del caso del deslumbramiento, el alumbrado durante el día, que ya hemos comentado algo, y que ahora Manuel acaba de decir también un detallito, condiciones que disminuyen la visibilidad, y luego ya la antiniebla delantera, antiniebla trasera y avería del alumbrado. Esto ya es rápido, ¿vale? En 10 minutillos lo tenemos visto. Esa pequeña introducción decía, como norma general, nosotros tenemos que llevar las luces desde la puesta hasta la salida de sol, aunque haya suficiente claridad. Además, también teníamos que llevarlo a cualquier hora del día en túneles, pasos inferiores, tramos de vía afectados por la señal túnel. Y además, cuando nos lo señalizara mediante esta señal, que significa obligatorio al menos, importante ese al menos o como mínimo, la luz de corto alcance, ¿vale? Al menos o como mínimo luz de corto alcance. Además, ciertos vehículos como las bicicletas irán dotados de elementos reflectantes. Esos elementos reflectantes tienen que ser normalmente rojos por la parte de atrás, de forma no triangular. En el momento en el que sea obligatorio llevar luces, también ya llevarán los conductores prendas o elementos reflectantes y además también tendrán que llevar una luz blanca por delante y una luz roja por detrás para que se les vea.
además del catadrióptico trasero de forma no triangular. ¿Qué es un catadrióptico? Todas las bicicletas de antiguos que teníamos en el canto del pedal, un cristalito amarillo, ese cristalito amarillo no tiene luz propia, sino que cuando tú le das con la luz, te refleja esa luz. Pues lo mismo, pero en rojo, de cualquier forma que no sea triangular, lo llevaremos en la parte de atrás. Llevamos ese catadrióptico rojo y además una luz blanca por delante y una luz roja por detrás. Y todo lo que sea prenda reflectante de noche tiene que ser visible a 150 metros en una vía interurbana, fuera de poblado. Empezamos hablando un poquito del deslumbramiento antes de enganchar con las preguntas de luz antiniebla. En el primer caso, ¿cómo se puede deslumbrar? Tú puedes deslumbrar de forma directa, llevas puesta la luz larga y me vas dejando ciego. Puedes deslumbrar de forma indirecta, que a través del espejo retrovisor tú te llevo detrás, me pega en el espejo y el espejo va enfocado sobre mis ojos, con lo cual me deslumbra igualmente. A partir de aquí tenemos varias preguntillas. Por ejemplo, ahí tenemos un coche azul y un coche rojo. El azul lleva las largas, el rojo lleva las cortas. Y las preguntas son varias. Por ejemplo, ¿a qué velocidad voy? ¿Tengo una velocidad de circulación de día y otra velocidad de circulación de noche? Porque si os vais al cuadro de velocidades, que lo tenéis en los libros, veréis que no te pone nada de día esta velocidad, de noche esta otra. Sin embargo, hay una velocidad. La velocidad que nosotros utilizaremos para circular de día va a ser una, la del cuadro. La velocidad que nosotros tendríamos para circular de noche va a ser otra, que es nunca más que la del cuadro, pero sí puede ser menos. Tendremos que circular a una velocidad que me permita detenerme dentro de la zona que estaba iluminando hasta el momento del deslumbramiento. Por ejemplo, en este caso, mi vehículo lleva puesta ahora mismo la luz que me alumbra prácticamente eso. Pues yo tendré que circular a una velocidad que si ahora mismo se me cruza por aquí un bicho, me dé tiempo a la velocidad a la que voy de ver al bicho y frenar en estos metros. Y no a más. Porque si yo para frenar cuando he visto al bicho aquí necesito esos metros, me voy a comer al bicho. Podré circular a una velocidad que me permita detenerme dentro de la zona que estoy iluminando. Esa es la velocidad de noche. Pero también hay cuadros, sí. Mientras no te pases del cuadro no es denunciable. Pero mientras te salgas de la zona iluminada es peligroso y sigue siendo denunciable. ¿Vale? Entonces, velocidad de noche, aquella que me permita detener el vehículo dentro de la zona iluminada. Esta carretera en concreto es una carretera convencional. En una carretera convencional teníamos una velocidad máxima de 90, para los que estéis más perdidos. ¿Bien? Pues este vehículo posiblemente sí que va a poder ir a 90 porque tiene todo ese campo visual y sin embargo este pues a lo mejor tiene que ir a 60 porque no ve más de eso. ¿Bien? Entonces la velocidad es la que me permita detenerme dentro de la zona que estaba iluminando hasta ese momento. Sigo. Segundo caso. ¿Cómo reacciono ante el deslumbramiento? El vehículo rojo está siendo deslumbrado ahora mismo por el azul. ¿Qué es lo que no debe hacer? Justamente lo que normalmente hacemos. Es decir, cuando alguien te va deslumbrando, tú lo que haces casi siempre es cerrar el ojillo y mirarlo así de medio lado como diciendo, cabrón, me está deslumbrando. Pero no le quitas vista, sigues con los ojos puestos en las luces del otro. Lo que deberíamos hacer es todo lo contrario. Primero, desviar nuestra mirada a la línea del arcén. Porque así, si el arcén, la carretera, hace curva, como tú vas viendo la línea, vas viendo por dónde va la carretera. Segundo, que si te obligo a que vayas mirando al arcén, ya te estoy quitando la tentación de que sigas mirando al otro. ¿Bien? Y además, ¿y si me deslumbra mucho? Si me deslumbra mucho debería frenar, llegar incluso a detenerme completamente. Porque tú piensas que si vas a 90 km por hora, pues estás recorriendo una serie de metros considerables. A lo mejor estamos recorriendo 20 y tantos metros. Si yo estoy recorriendo 20 y tantos metros, por mucho que el deslumbramiento dure un segundo, estoy recorriendo 20 y tantos metros sin ver. Si el deslumbramiento dura 2, estoy recorriendo casi 60 metros sin ver. Con lo cual, la cosa va alargándose. ¿Bien? Entonces, tendremos que reducir la velocidad de mi vehículo, llegando incluso a detenernos, pero aquí llega ahora la pregunta. Dos variables. Te permite que reduzca la velocidad llegando incluso a detenerte dentro de la zona iluminada, es decir, que te pares dentro de esta zona que controlaba, o que reduzca la velocidad de tu vehículo y si hace falta te apartes al arcén. La lógica aquí os la juega. Porque casi siempre decimos me aparto al arcén. ¿Cómo me voy a quedar ahí en medio? Hombre, si me quedo aquí en medio,
como venga un despistado me va a dar un talegazo por detrás que no vea. Vale, pues la respuesta es, reduzco la velocidad de mi vehículo y si hace falta hasta me detengo, quedándome dentro de la zona iluminada. Razón, ¿qué zona es la que tú tenías controlada hasta el momento del deslumbramiento? La que tenías de luces. Tú tenías controlada esta zona, con lo cual tú te paras en la zona que sabes que no hay peligro. ¿Cómo te vas a apartar al arcén si estás deslumbrado si por ahí no ves? Es decir, si yo ahora mismo no veo, si me viene por aquí un peatón andando, si por aquí hay un barranquillo y te vas a ir a coger peces, si no ves, pues entonces te tendrás que parar dentro de la zona que en ese momento estábamos iluminando. ¿Vale? ¿Hasta ahí más o menos? Sigo. Otro supuesto de deslumbramiento. ¿Qué vehículo cambiaba antes la luz larga por luz corta? ¿El que giraba a derecha o el que giraba a izquierda? Bueno, pues en este caso, lo que nosotros vamos a decir siempre es, fijaros en la luz del vehículo del vehículo rojo. Este vehículo rojo, su luz es esa. Y si os fijáis, desde aquí, toda esa zona ya la está deslumbrando el carril contrario. Pero es que si ese vehículo rojo lo ponemos a girar, sus luces van a hacer esto, con lo cual toda esa zona va a seguir deslumbrando. Si seguimos girando el coche, sus luces van a ser estas, y toda esa zona todavía la sigue deslumbrando. El vehículo que está girando a derecha, siempre sus luces atraviesan el sentido contrario, con lo cual deslumbran. Ahora, si nosotros nos centramos en el otro vehículo, y borramos aquí un poquitillo, si nosotros nos centramos en el vehículo azul, ¿a quién deslumbra ese coche? A nadie, a los que estén en los olivos haciendo cochinada. O cuando ese coche azul esté aquí, a los olivos. O cuando ese coche azul esté aquí, a los olivos. En verdad, el vehículo que gira a derecha nunca, perdón, es el primero que deslumbra y el vehículo que gira a izquierda es el que último llegaría a deslumbrar. Ese vehículo es posible que algunas veces no tenga ni necesidad de quitar la luz larga para pasar a corta. Pero si nos preguntan, el vehículo que cambiará la luz larga antes va a ser el vehículo que gira a derecha. Siempre el que gira a derecha. Vale. Y termino. Uso del alumbrado de día. ¿Qué vehículo hemos dicho que tienen que llevar la luz a todas horas, de día, de noche, siempre? Motocicleta. Que no ciclomotor. La moto grande. Además, todos los demás que tendremos que llevar la luz de día es cuando se den estas situaciones. O carriles raros, como hemos dicho, el adicional circunstancial, el sentido contrario habitual, el reversible, o también cuando lleguemos a un tramo de vía afectado por la señal túnel, o también cuando encontrábamos una zona en la que, por condiciones climatológicas o ambientales malas, la lluvia, la niebla, me molestara. Bien. Y ahora llegamos a esas condiciones que disminuyen la visibilidad. Cogemos el resumen que os he mandado y os vais ahí a la parte de la derecha del resumen, que son las luces antinieblas delantera y trasera. Lo primero del todo es que tenemos que cuando vamos a emplear luces por visibilidad reducida, tráfico nos dice que esa visibilidad va a ser lluvia, nieve, niebla, pero volvemos otra vez a aprender cosas de memoria. Lo primero y fundamental, siempre que nos hablen de sensiblemente, entonces en ese caso la luz que podríamos utilizar va a ser la luz antiniebla delantera. Es decir, si en la pregunta me dicen que se disminuye sensiblemente la visibilidad, luces delanteras, opcionales, nunca son obligatorias. Las delanteras no todos los coches las tienen, con lo cual, opcional. Siempre que nos digan sensiblemente, delantera. Y siempre que nos digan gravemente, trasera. O sea, aprenderlo por esos dos nombres. Sensiblemente, gravemente. Sensiblemente delantera, gravemente trasera. Pero aparte de eso, dice, y si no te lo especifican por sensible, nosotros nos vamos a centrar ahora en nombres que hay que aprender otra vez de memoria. En el momento en el que me digan que hay niebla, lluvia intensa o nieve, tendríamos o podríamos, mejor dicho, utilizar la antiniebla delantera. Yo lo que suelo decir es cambiando este orden. Algún día lo cambiaré, pero se me olvida siempre. Aprenderlo como nieve, niebla, lluvia intensa. Es decir, los dos primeros sin apellido, nieve, niebla, y la lluvia tiene que tener apellido por narices. Si es lluvia intensa, puedo utilizar la antiniebla delantera. Ahora, esos tres, porque si yo ahora te digo, en caso de lluvia, y no te digo más nada, en caso de lluvia, ¿puedo utilizar la antiniebla delantera? No, está prohibida. Tú utilizarás la antiniebla delantera cuando sea o nieve, o niebla, o lluvia intensa, o cuando en la pregunta te digan sensiblemente que disminuye la visibilidad.
¿Bien? Pero ahora añadimos otro más, que yo no me gusta meteros 4 porque además memoricemos peor. Nube de polvo de humo. ¿Qué es la nube de polvo de humo? Lo mismo que la niebla, con lo cual nube de polvo la metemos como niebla. En el momento en el que haya nieve, niebla o lluvia intensa, puede utilizar la antiniebla delantera. No es obligatoria, es opcional. ¿Bien? Un caso más. Repito, nieve, niebla, lluvia intensa. Y además también utilizaremos la antiniebla delantera cuando haya una carretera estrecha señalizada con curvas peligrosas. ¿Eso por qué? Pinto el caso. Imaginaros, lo pinto de azul para que lo veamos bien. Imaginaros esta carretera. Es una carretera estrechita y señalizada con curvas peligrosas. Si yo voy por aquí con mi coche y llevo puesta la luz larga lo que me va a iluminar es todo eso. Estupendo, los olivos los veo de lujo. Si llevo puesta la luz corta me va a alumbrar esto, con lo cual los olivos los voy a seguir viendo de lujo. Pero yo lo que quiero ver es esto, que es el arcén, para no salirme y no matarme. Si llevo la luz de antiniebla, la antiniebla es una luz que no avanza mucho, pero que sí que abre mucho el abanico. Con lo cual, lo que me va a iluminar prácticamente es eso. Y esa luz sí que me está permitiendo que nosotros veamos esos arcenes, que es la zona peligrosa y la zona que queríamos controlar. Con lo cual, nieve, niebla, lluvia intensa, o aunque no haya nada de ello, en el momento en el que sea una carretera estrecha señalizada con curvas peligrosas, también podremos utilizar la antiniebla delantera. ¿Vale? Esa luz antiniebla delantera es blanca o amarilla selectiva, es el color que le han dado. Y además, y cuidado, en los coches es opcional y en las motos es opcional. No es lógico que yo coja la moto un día de nieve, pero si no tengo otro medio de locomoción y lo tengo que coger, pues puedo llevar esa luz instalada. No, es obligatoria. Si os fijáis en el resumen os he puesto delantera opcional, trasera obligatoria. En el caso de las motos, opcional, tanto adelante como atrás. ¿Bien? Termino. Antiniebla trasera. Esa es la antiniebla delantera, vale, pasamos a la trasera. La antiniebla trasera es cuando obligatoria para todos los vehículos de nueva matriculación. Obligatoria, todos los que salen de fábrica tienen que llevarla, del coche para arriba, no entendemos. Únicamente lo pondremos cuando sean condiciones especialmente desfavorables, gravemente desfavorables, acordaros, sensible la delantera, grave o especialmente la trasera. Y ahora, ¿os sabéis los casos de la delantera? Ya lo tenéis que saber de memoria, hemos dicho que eran 3 prácticamente. Nieve, niebla, lluvia intensa. O las carreteras estrechas señalizadas con curvas peligrosas. Vale. Nieve, niebla, lluvia intensa. Pues ahora, si os sabéis esos 3, son para la trasera los mismos casos, pero subiéndolo un escalón más. En vez de niebla, niebla densa, niebla espesa. En vez de nieve, nevada densa, nevada intensa, fuerte nevada. En vez de lluvia intensa, lluvia muy intensa. Entonces, esos mismos casos que hemos comentado antes, pero ahora metiéndole un apellido a todo. Niebla espesa, lluvia muy intensa, fuerte nevada, nevada intensa, la nube de polvo de humo densa o espesa, hemos dicho que era lo mismo que la niebla. Entonces, la trasera solo la podremos utilizar cuando sea esos casos concretos. Aquí no te da opción de decir, si es esto obligatoria y si no también puedes. No, no, no. Si es esto por narices, si no es esto prohibida. Porque es una luz roja muy potente que lo que hace es deslumbrar al vehículo que va detrás. Si yo voy detrás y no están en esas condiciones tan malas, la luz me va a ir deslumbrando. Si están en esas condiciones tan malas, yo voy a seguir viendo tu luz, pero no va a llegar a deslumbrarme gracias a todo lo que tengo entre medias. ¿Vale? La luz antiniebla trasera es de un color rojo muy intenso y es obligatoria. En las motos, opcional. Puede ser una o dos, una a cada lado. Es de las poquitas luces que pueden ser una o dos. En el caso del coche, todas son dobles, menos la luz de marcha atrás, que puede ser una o dos, y la luz antiniebla trasera, que pueden ser una o dos, de un color rojo muy potente. Y ya termino. Avería del alumbrado. Si por avería irreparable durante la marcha en mi vehículo me veo obligado, dicho de otra forma más fácil, ¿tiene obligación de llevar bombillas de repuesto? No, porque entre otras cosas ya hay que ser casi ingeniero para cambiar una bombilla. Entonces, no es obligatorio que las lleves. Si las llevas y las quieres cambiar y las sabes cambiar, de lujo, pero si no, no es obligatorio. ¿Qué es lo que pasa? Si se me funde una luz, ¿podría seguir circulando? Depende. Se me funde la larga. ¿Cuál tengo por debajo? La corta. Podría seguir circulando con la corta, pero claro, si va con la larga a una velocidad, cuando ahora veo menos, tendré que adecuar la velocidad.
Por debajo de la corta, vamos a suponer que ahora la que se me funda es la corta. ¿Cuál hay por debajo de la corta? Posición. ¿Con posición sola podía circular? No, pues entonces no puede seguir circulando. Te para a la derecha, llama a la grúa, te espera que amanezca. No puede seguir circulando. Básicamente podremos seguir circulando si es la larga la que se funde porque sigo circulando con la corta a menor velocidad, o si se funde alguna de las que en el momento no sean obligatorias. Por ejemplo, se me funde la antiniebla delantera, no es obligatoria, puede seguir. Se me funde la antiniebla trasera, mientras sea un día claro de sol para que la quieres, puede seguir circulando. Ahora, en el momento en el que sea obligatoria, te para. ¿Vale? Importantísimo, en el momento en el que pongamos una luz inmediatamente inferior, como de la larga pasada a la corta, velocidad adecuada. Y que tengamos en cuenta que con la luz de posición sola está terminantemente prohibido circular. Hasta aquí, tema de luces. Cualquier duda que tengáis, o me la ponéis por el chat o me la vais escribiendo. ¿Vale? Duda. Algo que no haya quedado claro. De alumbramiento, uso del alumbrado, antiniebla delantera, antiniebla trasera y avería. Tema de luces visto entero.